Filipos está ubicada en el noreste de Grecia, en la región de Macedonia Oriental y Tracia, a unos 15 kilómetros al noroeste del puerto de Kavala, antigua Neápolis, cerca de la Vía Egnatia y rodeada de colinas. En su segundo viaje misionero, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, parte desde Alejandría de Troas, en la actual Turquía, y tras una breve escala en la isla de Samotracia, desembarca en el puerto de Neápolis, actual Kavala, en territorio europeo. Puerto de la ciudad de Kavala. Ahora tenéis una vista muy bonita del acueducto, que no es un acueducto de época romana, sino un acueducto de época otomana, siglo XVI, y del promontorio con el Acrópoli, se ve la muralla más alta, que es la fortaleza de Acrópolis. El promontorio de la ciudad de Kavala se llama Promontorio de la Virgen. Es una tarde luminosa en el puerto de Kavala, la antigua Neápolis. Y mientras el sol brilla en lo alto, vemos barcos que navegan sobre las aguas del mar Egeo, recordándonos que hace casi 2000 años, este mismo puerto recibió al apóstol Pablo, quien arribó desde Troas para iniciar la historia del cristianismo en Europa. Y a la distancia, se perfila la silueta de la isla de Tasos, silencioso testigo de siglos de historia. Dejamos la ciudad de Kavala, como lo hizo Pablo, y nos dirigimos hacia la antigua Filipos, listos para descubrir más acerca de su legado y la trascendencia de sus pasos. Filipos fue fundada por el rey Filipo II de Macedonia, cerca del año 356 a.C. Hoy en día, las ruinas de Filipos, el teatro, el foro, las basílicas cristianas y las calles empedradas dan testimonio de su relevancia durante el período helenístico y especialmente bajo la administración romana. Nos encontramos en el antiguo teatro romano de Filipos. Este impresionante anfiteatro fue construido en el siglo IV a.C. durante la época del rey Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Más tarde, con la llegada de los romanos, fue ampliado y modificado para adaptarse a los espectáculos de la época, incluyendo luchas de gladiadores. Imagina por un momento este lugar en su máximo esplendor. Las gradas llenas de espectadores, las voces de los actores resonando en la acústica perfecta del teatro y el bullicio de una ciudad que era un punto clave en la Vía Egnatia. Ahora nos encontramos frente a las ruinas de las antiguas tiendas de Filipos. Estas estructuras, alineadas a lo largo de la histórica Vía Egnatia, formaban parte del corazón comercial de la ciudad. Las basílicas, o edificios religiosos, encontradas en Filipos, se construyeron principalmente entre los siglos IV y VI. Esto coincide con el auge del cristianismo durante el Imperio Romano tardío y el período bizantino temprano. Ahora nos encontramos en las ruinas del Foro Romano de Filipos, el corazón político, social y comercial de la ciudad en época imperial. Aquí, senadores locales, magistrados y ciudadanos discutían asuntos públicos, se llevaban a cabo juicios y se comerciaban productos traídos desde distintas regiones del imperio. El grupo avanza por la antigua Vía Egnatia, recorriendo los mismos adoquines que en otro tiempo vieron pasar mercaderes,
soldados y viajeros venidos de Oriente y Occidente. La Biblia dice que mientras Pablo y Silas oraban y alababan a Dios, un terremoto abrió las puertas de la cárcel y sus cadenas cayeron quedando en libertad. El carcelero creyó y fue salvo. Continuando nuestro recorrido por las ruinas de la antigua Filipos, nos encontramos con el octágono, dedicado al apóstol Pablo. Según el relato de Hechos 16, el apóstol Pablo y sus compañeros llegaron a Filipos, y al no encontrar una sinagoga, se dirigieron a la orilla de este río donde un grupo de mujeres se reunía para orar. Entre ellas estaba Lidia, comerciante de púrpura originaria de Tiatira, a quien Dios abrió el corazón para que creyera en el Evangelio mientras Pablo predicaba. Lidia creyó y fue bautizada junto con su familia. Al entrar, vemos un espacio de estilo bizantino donde los artistas recrearon la historia de la fe. En las paredes, los creadores plasmaron la misión de Pablo, probablemente mostrando su llamado a Macedonia o su labor entre los gentiles. Pero el corazón de este lugar es el fresco del bautismo de Lidia, con Pablo junto al río, y una inscripción en griego que la nombra Lidia de Filipos, la primera cristiana de Europa. Así, Pablo dejó establecida la iglesia en Filipos, a la cual años más tarde, posiblemente desde la prisión en Roma, les escribiría la carta a los filipenses con el propósito de animarlos en su fe, a mantenerse unidos frente a las dificultades y a regocijarse en Cristo a pesar de las circunstancias.